Ok, muchachos, primero que nada, pues un gusto tenerlos en esta clase. Prácticamente a todos los grupos correspondientes a esta materia de cálculo integral, les voy a mencionar lo siguiente. El apoyo que van a tener ahorita es para que puedan seguir realizando su trabajo, ¿no? De aquí en adelante, pues voy a enfocarles un poco más lo que es la cámara para que puedan distinguir algunos de los ejercicios cuando vemos un seno, coseno, tangente o algún ángulo trigonométrico, ¿no? Que tengan que ver con algún otro tipo de función. Recuerda, para nosotros lo más importante es aquella función que tenga, por consiguiente, la palabra hilate, ¿no? Entonces, esta palabra hilate tiene mucha importancia porque es una palabra compuesta por 5 prácticamente tipos de funciones. Enseguida los vamos a describir y también recuerda que tenemos la fórmula de lo que es integral por partes. Enseguida, es muy importante que tú conozcas cada uno de los aspectos que estamos retomando, por favor. En esta ocasión te estoy hablando de la fórmula de integral por partes, ¿no? Y luego, aparte de lo que es una palabra compuesta, que ya te había dicho que se llama hilate. Bueno, vamos a iniciar nosotros. Recuerda, este aspecto que está aquí es todo esto que está aquí, solamente que lo vamos a destruir o lo vamos a componer en diferentes partecitas, ¿no? Por ejemplo, u y v menos integral de v por du, ¿no? Entonces vamos a denotar esos aspectos. Lo primero es que separes estas funciones, ¿no? O esa integral completa. Recuerda que aquí se encuentra punto medio, que significa la multiplicación. Luego agregamos el nombre para conocer este tipo de función. Por ejemplo, esto se clasifica como función inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica o exponencial. Para nosotros es una función algebraica. Y lo siguiente que vendría siendo, pues viene siendo una función que trigonométrica. Recuerda, no inversa, porque si fuese inversa tuviese la menos 1. Es una función trigonométrica. Entonces, aquí viene trigonométrica. Ahora, yo quiero buscar quién es u y quién es db, ¿no? Recuerda que u, nosotros, si lo agregamos, va a ser en un costado, aparte en tu cuaderno, y que vamos a colocar u prácticamente solita, y vamos a colocar dv. Hasta aquí al momento creo que no hay ningún problema, no hay ninguna complicación. Sin embargo, yo todavía tengo esta duda. ¿Cómo encuentro u? Bueno, pues prácticamente voy a descomponer este apartado nada más. Lo que es u y lo que es dv. U entonces lo voy a acomodar de acuerdo al principio, ¿no? ¿Quién está primero? ¿La letra A o la letra T en esta palabra hilate? Pues está primero la letra A y después la letra T. No importa en qué orden se acomodasen, ¿eh? No importa. A lo mejor primero aparecería seno de X y después 2X. No importa, no importa, ¿eh? Siempre se va a hacer este mismo procedimiento. Entonces, ¿quién aparece primero? Pues la letra A, ¿no? De acuerdo a esta palabra hilate. Por lo tanto, esto que aparezca primero se va a llamar U, ¿sí? Y después lo que quede se va a llamar dv. Enseguida, donde yo indiqué U, voy a tener que agregar lo que equivale. Y para nosotros equivale 2x. Siguiente proceso, dv equivale a seno de x. Solo recordándoles que dv siempre va con dx. Entonces, aquí al final agregamos dx nada más, ¿sí? O sea, seno de x, dx, ¿sí? Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Siguiente. Recordamos, pues, ya que pusimos los nombres, que en esta primera parte vamos a hacer lo siguiente. Derivar, ¿sí? Esto que no se nos vaya a olvidar. En el primer apartado vamos a derivar. En el segundo apartado vamos a integrar. Por ello es muy importante que tú conozcas, pues, lo que viene siendo el apartado de saber más o menos derivar, ¿no? Las partes más sencillas y luego en integrar saber lo más práctico. Enseguida voy a tener que aplicar lo que es la fórmula. Recuerda, si tú quieres, puedes copiar todo. Como yo te he indicado, este pedacito nada más que está aquí, ¿sí? Entonces voy a copiar esto, que es de la fórmula de integral por partes, es integral de u, ¿sí? Por dv. Eso es igual a lo siguiente. Lo que voy a encerrar ahorita de la fórmula es a lo cual yo quiero transformar la fórmula o el ejercicio, ¿no?
Y esto debe ser más sencillo que lo que está al principio. Vamos a revisar si es que surge el ejercicio. Al principio nos dice que es u por v. U, ¿cuánto equivale? Pues en este caso vale 2x, ¿no? Y dv es igual a seno de x. Ah, pero que hay un problemita, ¿no? Yo les dije en el primer apartado, vamos a derivar. Ahorita regreso con esto, ¿eh? Ahorita regreso con la fórmula. Entonces, para poder derivar, yo tengo que completar con du. Siempre va a ser esto de esta manera, ¿eh? A lo contrario de cuando hablamos de integrar, siempre va a ser, en ese caso, de esa manera. Se van a componer cada uno de ellos, derivar con u y du, integrar con dv y v, nada más. Vamos primero a derivar entonces. La derivada de 2x es igual a 2 dx. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos a integrar, recuerda que es el tema anterior que nosotros vimos, ¿eh? Integrales de funciones trigonométricas, ¿sí? Nos vamos a las identidades trigonométricas o a prácticamente lo contrario, ¿no? A lo que es un seno de x, ¿no? Y yo me estoy fijando en el ángulo trigonométrico. Entonces lo contrario es menos coseno de x. Eso es la antiderivada, ¿sí? Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Listo, ya terminé. Voy entonces ahora sí, con lo que había encerrado hace un momento, a explicarles el ejercicio. Me dice que primero debe aparecer u. Entonces, u, ¿cuánto equivale? Es igual a 2x. Listo. ¿Por qué? Por v. Entonces aquí coloco punto medio para identificar que es una multiplicación, pues, ¿no? V equivale a menos coseno de x. Listo. La fórmula me dice que es menos, ¿sí? Menos integral ¿de quién? De v. ¿Y v cuánto vale? Ah, pues vale menos coseno de x. ¿Por quién? Por du. ¿Pero du cuánto equivale? Ah, pues en este caso vale 2 dx. Listo. Aquí hago una pequeña pausa y me pregunto lo siguiente. Esto que está aquí es más sencillo que lo que está acá al principio o que la función, que el ejercicio original. Reviso, aquí tengo menos coseno de x, 2x por dx, ¿no? Y esto, claro que sí es más sencillo, esto que tengo aquí, a lo que tengo en el ejercicio. Por lo tanto, en este apartado, pues ya voy avanzando de buena manera. Es para ello que me sirve este cálculo integral y esta fórmula en específico de integrales por partes. Sigo avanzando, pero yo en este caso quisiese copiar esto, ¿no? Nuevamente, integral de v, recordándoles pues que esta partecita que estoy agregando es como si fuese todo esto. O sea, estoy encontrando la integral de todo este ejercicio, pero pues por partes, ¿no? Por eso se llaman derivar e integrar. Luego, aquí, si yo puedo hacer operaciones, pues los voy a reducir. Si puedo hacer multiplicaciones, sumas, restas, lo realizo, ¿no? Aquí nada más tengo un signo menos, entonces se va hasta el principio. O sea, más por menos sería menos. 2x por coseno de x sería 2x coseno de x. Y aquí tengo un signo menos. Ese lo voy a seguir respetando, ¿sí? Todavía. Me quedo en esta partecita nada más de la integral. Aquí tengo una constante que es el número 2, ¿sí? Si te das cuenta, es el número 2. Entonces, ¿qué le pasa a las constantes? Se colocan o se anteponen detrás de la integral. Sería el número 2, integral ¿de quién? Ah, de menos coseno, ¿ok? Menos coseno. Ahorita vamos a ver qué pasa con este menos, ¿eh? Todavía no. Menos coseno ¿de quién? De x, ¿sí? Porque no los estoy terminando de tocar todavía. Entonces, como voy paso a paso, este menos no lo necesito ahí. Por lo tanto, necesito retirarlo. Ahora, aquí, imagina tú que es esto igual, que lo hubiese copiado, ¿no? Que lo hubiese copiado igual. Entonces tengo menos 2x coseno de x. Ahora sí, voy a sacar este signo menos hacia afuera, ¿sí? Entonces quedarían multiplicándose con este menos por menos. Quedaría más 2, nada más. Y luego no quito la integral, lo voy a dejar seguir. ¿Por qué? Porque lo que me interesó fue nada más ese número, ese signo menos. Agrego coseno de x de x. Listo. Ahora voy a enfocarme nada más en este pequeño espacio, ¿sí? En lo que es la integral, o con toda su integral. Vamos a ver qué sucede. Esto es igual, ¿no? ¿A quién? A menos 2x coseno de x, coseno de x más 2, ¿sí? Ahora, en este pequeño espacio que yo me estaba enfocando, voy a intercambiarlo y voy a aplicar
lo contrario o la antiderivada. Entonces, sí, prácticamente lo que es, pues prácticamente contrario, ¿no? A un coseno. Lo contrario de un coseno o la antiderivada vendría siendo multiplicado, en este caso, ¿por qué pongo este punto medio? Ah, pues en vez de la integral, coseno de x, lo contrario sería seno, ¿sí? De x. Ahora sería más c. Hasta aquí al momento, nada más tengo que realizar una operación más. Esto es igual a menos 2x coseno de x. Ahora, más por más sería más 2 seno de x más c. Este sería entonces el ejercicio con el que terminaríamos este apartado, ¿no? Hasta aquí le dejaríamos en este primer ejercicio.